Bueno, hermanos, es una temporada al inicio de este tiempo acá. Hoy nuestro hermano pasó a cantar unos cantos navideños a las nenas, ¿verdad? Y qué bueno, es una temporada en donde uno piensa mucho en familia, en regalos, en intercambios, en convivios y todo lo demás. Este mensaje, esta canción trae un mensaje para mensaje de vida, ¿sí? Y una de las primeras declaraciones que nosotros hallamos en la Biblia acerca de Dios para el hombre, precisamente dice eso. Dice que Dios dijo, hablando del hombre, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y dice, bueno, le haré ayuda y después de esta ayuda vienen los hijos, viene la familia, la procreación y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero empieza con ese detalle. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Más adelante, en el libro de los Salmos, nosotros leemos en esta versión, dice así, en el Salmo 133:1, dice, qué dulce y agradable es para los hermanos vivir juntos y en armonía. Qué dulce y agradable es para los hermanos vivir juntos y en armonía. El hombre fue creado no para estar solo, hermanos y hermanas. El hombre no fue creado para estar en un monasterio aislado y llevando una vida contemplativa, ¿verdad? No. Dios no diseñó al ser humano para estar así. Y nosotros vemos en la Biblia la necesidad de esa convivencia en comunidad, la necesidad de esa identidad de unos para con otros. Por ejemplo, Juan, estando solo en Patmos, puede ser que antes o después en una de sus cartas, en la segunda carta de Juan, en el versículo 12, él habla de la necesidad de ver a sus hermanos y de estar con ellos. Juan, que había estado viendo las visiones, que había visto el cielo y a Dios sentado en su trono. Pues Señor, mejor llévame para allá, ya no necesito a los hermanos aquí. Pero él dice eso en su segunda carta. Pablo tampoco se queda atrás. Él expresa su deseo de tener a Timoteo con él y él expresa también a los tesalonicenses, por ejemplo en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, él expresa su deseo de ver a los hermanos de Tesalónica, de estar con ellos, de pasar tiempo con ellos, de convivir con ellos. Así que por un lado tenemos la declaración de Dios, por otro lado tenemos estas expresiones de Juan, de Pablo, acerca de una convivencia en comunidad. ¿A qué comunidad estamos hablando? Vamos a verlo en un momento. Pero hermanos, esta temporada, principalmente, ¿verdad? Es una buena temporada para poner en práctica esa convivencia en comunidad. No debemos de olvidar a los enfermos, los que están en hospitales, los que están presos, los ancianos que a veces están en un asilo olvidados por la familia, que están solos. Y que en medio de la soledad están aprendiendo, o han aprendido en algunos casos, la importancia, el valor de vivir en comunidad. Es algo que nosotros muchas veces
pasamos por alto. Acostumbramos a vernos cada domingo. Bueno, hermano, ¿qué tal, hermana? Qué bueno. Y nos vemos y estamos seguros que el otro domingo nos vamos a ver aquí. Y llega el otro domingo y aquí nos vemos. Y estamos acostumbrados a eso, pero por ese ritmo de vida que llevamos, muchas veces no valoramos, hermanos, no valoramos la importancia de un apretón de manos, la importancia de un abrazo, la importancia de un saludo, la importancia de vernos unos a otros. Qué sabroso se siente, qué caluroso se siente el poder vernos, ¿sí? O cuando recibimos la visita o hacemos la visita a algún hermano en su casa, o sí, cuando vamos a visitar a algún enfermo que está solo precisamente en un hospital. Puede ser que haya otros enfermos más, pero sigue estando solo porque no está con su familia, no está con los suyos. Y entonces ver, el solo hecho de ver a alguien acercarse, qué bien se siente. Qué bien se siente. Hace más o menos un mes y medio tal vez, mi hermana estuvo hospitalizada repentinamente y yo tenía ratos de no pisar un hospital y fuimos con mi esposa y pues sí, es un ambiente que no es muy agradable, ¿verdad? Por muy bonito que se pinte el hospital. Y llegamos. Con ella no habíamos tenido muy buenas relaciones antes, y así que fue algo agradable. Y con los sobrinos también. Y un poco tiempo después ella falleció. Y nosotros vimos la importancia de estar ahí en esos momentos. El calor que se siente. Esta semana que pasó, un hermano de la iglesia fue conducido, fue llevado preso. Y reflexionando sobre este tema, hermanos, me he dado cuenta de veras cuán importante, solo de imaginarme estar en una prisión, ya es duro, ¿no? Y estar solo y ante aquella incertidumbre. Ahí es donde el calor familiar, ahí es donde el apretón de manos, donde el saludo vale oro, vale oro. El hombre no fue creado para estar solo, sino para estar en familia, en comunidad. Y como bien hemos celebrado en la mesa del Señor, esta familia, esta comunidad nueva que representamos ahora aquí, 28 dije, ¿verdad? 28 familias, solo es posible por la gracia de Dios. Solo ha sido posible por ese acto milagroso de Jesús entregando su cuerpo, su vida, su sangre por nosotros. ¿Dónde surge todo esto, esta imagen y esta importancia? Pues ya hemos hablado de Génesis y de Salmos, pero yo quisiera que nosotros viéramos otros pasajes o mencionarles otros pasajes en el Antiguo Testamento, que es donde nace ese concepto de comunidad, de familia, que hallamos ya bien elaborado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nosotros hallamos que Dios llama a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El concepto de familia es importante en el Antiguo Testamento porque al pueblo de Israel le da identidad. Hoy contamos aquí 28 familias, ¿verdad? ¿Y cómo identificamos esas 28 familias? Pues
que están los Álvarez, los Castellanos, los Castillo, los González, así los identificamos, ¿verdad? Ese concepto de identidad en el Antiguo Testamento. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La importancia de la familia. Pero nosotros también hallamos, por ejemplo, en Isaías capítulo 5, versículo 7, que dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y en este pasaje de Isaías, la palabra casa o la palabra familia que hayamos hablado de Abraham en Génesis, son sinónimos. Todos se refieren a esa familia, a esa casa, a ese grupo, a esa comunidad que Dios está formando en el caso de Abraham, o ya ha formado en el caso de Isaías. Así que palabras como familia, clan, tribu, padre, casa, hermanos, todos se refieren a esa comunidad conviviendo juntos. Pero esa comunidad conviviendo juntos va más allá de los lazos consanguíneos, va más allá de el ADN que uno pudiera decir, ¿verdad? Va más allá de eso. En el Antiguo Testamento nosotros empezamos a ver que familia tiene que ver principalmente con una identidad de carácter, más que con sanguinidad, con una identidad de carácter, con una identidad de valores, con un compartimiento o con una familiaridad de valores comunes a aquella comunidad. Por eso es que nosotros vemos que aún en la casa de Israel hay impíos, porque no comparten esos valores, no comparten ese carácter y esa identidad. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Así que hay más que una relación consanguínea entre todos ellos. Hay toda una colectividad social unida, pegada por aquel carácter que ha sido formado y por aquella fe en común que tienen ellos. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, así muy someramente, pero en el Nuevo Testamento nosotros también vemos que ese concepto de familia, hermanos y hermanas, ese concepto de familia también se ha distorsionado como se distorsionó en el Antiguo Testamento y como muchas veces nosotros tenemos distorsionado en nuestro mundo hoy, nuestro concepto de familia. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, nosotros hallamos que Juan el Bautista, cuando está predicando, él acusa a los fariseos, a los sacerdotes, los acusa a ellos por su concepto equivocado de familia que tenían, por su concepto equivocado de identidad y de casa y de herederos de Dios que tenían. Juan les dice a ellos: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Miren, padre, familia, ¿verdad? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que hay un concepto en la Biblia que se maneja de familia, de comunidad, pero también hay conceptos equivocados. Y a veces nosotros podemos tener conceptos equivocados de familia, hermanos. Y podemos limitar la familia al grado de consanguinidad, ¿verdad? A ese ADN que nos identifica o a ese apellido que llevamos. A veces. Si alguien es adoptado, ¿verdad? Entonces dice, bueno, aquí no hay ADN, pero sí hay ese apellido. Más allá de eso está en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Juan empieza a rechazar esos conceptos equivocados que se tenían. La familia de Dios incluye responder con frutos de arrepentimiento. Es lo que está presentando Juan aquí. Incluye responder con frutos de arrepentimiento. Incluye responder en fe.
La familia de Dios y la comunidad de Dios debe responder en fe, y esa respuesta en fe nosotros estamos viendo ya ahora incluye ciertas responsabilidades, ciertos requisitos. Así que Juan empieza hablando ahí del concepto divino de familia y del concepto equivocado, que a veces creemos nosotros que puede traernos privilegios. Somos hijos de Abraham, entonces tenemos privilegios. Soy hijo de fulano de tal, bueno, tengo privilegios. Soy hijo del presidente, tengo privilegios. Soy hijo del embajador, tengo privilegios. Va más allá de eso. El concepto que Juan el Bautista corrige a los fariseos les hace ver ese detalle. Pero Jesús también, en su disputa con los mismos fariseos, vuelve a corregir ese concepto que ellos tenían. Ellos hablaban del linaje de Abraham siempre. Ahí en Mateo 3 que hemos leído y en Juan capítulo 8, Jesús vuelve a corregir ese concepto del linaje de Abraham. Él dice en Juan 8, versículo 39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Miren, si fueseis hijos de Abraham, otra vez, esa relación, ¿verdad? Porque uno quiere apelar al privilegio, ¿verdad? Soy hijo de papi y de mami. Y aquí está Jesús diciendo, mira, tú puedes ser hijo de Abraham, pero no tienes parte con Dios. No reflejas nada de tu padre. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, las obras de él haríais. Aparte entonces, estamos viendo que aparte de ese carácter común, aparte de esos valores, aparte de esa fe, aquí estamos hablando ya también de obras, ¿verdad? Jesús habla aquí de obras, hacer esas mismas obras, las obras de Abraham. Y aquellos fariseos, aquellos sacerdotes, aquellos que se sentían con privilegios por llevar este apellido, son rechazados, son corregidos en las Escrituras. El ingrediente absolutamente fundamental, común en estos casos, hermanos, vuelvo a insistir, es el carácter. Es ese carácter que refleja los principios y los valores de esa familia de fe, de esa familia temerosa de Dios, de esa familia de Dios. Jesús viene y restaura ese concepto radicalmente bíblico de la familia. Él, por ejemplo, en Mateo 12, viene y nos dice, Mateo 12, 48, dice, respondiendo él al que le decía esto, porque le dice, mira, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Jesús le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús, de una manera radical, de una manera, ahí sí, de veras, arrancado de raíz, corrige. Mira, pues allá está la mamá de Jesús, miren, las hermanas del maestro, abran paso, que entren, que... No. Él dice, hablando a sus discípulos, él corrige eso. ¿Quién es mi padre y mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y de nuevo, otra vez, ese concepto de familia, hermanos, ese concepto de familia que está dejándonos el texto bíblico, que nos está dejando la palabra de Dios a nosotros, es el concepto que en estos días, como el canto empezaba a decir, ¿verdad?, podemos entrar a practicar. Porque ciertamente, hermanos, uno puede hallarse rodeado de personas, pero estar solo.
Como ya mencioné, hay personas enfermas en su casa, hay personas enfermas en los hospitales, están los presos, están los que están solos en las calles. A veces no tenemos que ir allá, a veces dentro de nosotros, dentro de nuestra propia comunidad de fe, hermanos. De repente si hay algún divorciado, una divorciada, una madre soltera o un padre soltero, porque ahora hay padres solteros también. ¿Qué vida de familia pueden disfrutar de repente? Y ustedes, hermanos y hermanas, 28 familias acá, pueden constituirse en un refugio, en una muestra de esta verdadera familia que estamos viendo. ¿No? Esta verdadera familia. Así que Jesús corrige eso a los que incluso decían, mira, pues allá está, tu mamá, ella tiene privilegios. A veces en las fiestas, a veces en los convivios, a veces dice, no, pues mire, pues aquí está el anfitrión, la anfitriona, pues hay que reconocerle, ¿verdad? La mamá del cumpleañero, ¿verdad? Aquí doble porción de pastel. Hay hermanos, ¿eh? Es esa familia en donde nosotros nos vemos integrados, o en donde Dios espera que nosotros nos integremos y ser recibidos de esa manera. En el Evangelio de Marcos, nosotros hayamos ilustrado tres ejemplos de rechazo a los conceptos familiares que ellos tenían. Por ejemplo, en Marcos 3, versículos 20 y 21, y en ese mismo pasaje de Marcos 3, nosotros vemos que Jesús rechaza el concepto biológico de familia, que es un pasaje paralelo al de Mateo que hemos leído. El concepto biológico de familia quedan rechazados por parte de Jesús. Quedan rechazados. No hay aquí grado de consanguinidad. Ese es el primer ejemplo. El segundo lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículos 22 al 30, donde Jesús ha hecho milagros y le acusan a él de estar haciendo milagros por Belcebú, ¿verdad? Por Satanás. Y Jesús en respuesta dice, una casa dividida contra sí misma, una casa dividida. Y esa casa es otra vez la familia, la casa de la nación, en este caso Israel. Pero como ya hemos dicho, puede ser una familia a nivel nacional o una familia como la de Abraham. Una casa dividida. Así que el concepto religioso que se ve ahí, porque está en el contexto del capítulo 3 de Marcos, versículos 22 al 30, tiene que ver con esto de exorcismo, ¿no? Así que el concepto también religioso, el concepto religioso de familia queda desechado. Así que hay un concepto biológico que queda desechado, hay un concepto religioso que queda desechado. Y también, en tercer lugar, ahí en Marcos 6, versículos 1 al 6, queda desechado el concepto geográfico, ¿verdad? Estamos más cerca, somos familia porque estamos cercanos, o como solemos decir, ¿verdad? Familia de primer grado, de segundo grado, de tercer grado de consanguinidad. Bueno, esos conceptos quedan rechazados ahí en Marcos 6. El concepto geográfico o político, ¿verdad? Es mi padre político, es mi prima política, es mi cuñado, y así, queda rechazado ahí. Cuando Jesús también es rechazado aún por estar ahí en Nazaret, dice Jesús, no hay profeta en su tierra, y su tierra ahí es la familia, en su pueblo. ¿Ah? No hay profeta, lo rechazan a él. Esos tres ejemplos quedan desechados de parte de Jesús como poder alegar o reclamar un vínculo familiar. Quedan rechazados. Él ya ha dicho que es el vínculo verdadero
que une, que hace, que forma una familia. En ninguna de estas familias había una disposición a obedecer y hacer las obras de Abraham o las obras del Padre Celestial. En ninguno de estos ejemplos familiares que hemos mencionado de Marcos. Dice Marcos 6, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pasaje paralelo al que leímos de Marcos. Ahí está Jesús señalando cuál es el vínculo de esta familia. Salimos de Juan, salimos de Jesús y llegamos al libro de los Hechos, y llegamos a las epístolas, llegamos al resto del Nuevo Testamento, y la palabra hermanos en este resto de la Biblia, del Nuevo Testamento, aparece aproximadamente unas 250 veces. La palabra hermanos, que habla de nuevo de esa familiaridad, de esa relación de comunidad que hay. Esa comunidad que está siendo formada por Jesús. Por esos allegados a Jesús. Por esos que creen en Jesús y que creen en lo que Él está ofreciendo y que ven y que creen en lo que Él está haciendo. 250 veces la palabra hermanos. Solo para mostrar de nuevo la importancia que se le da en el Nuevo Testamento a esta comunidad. Son vistos como hermanos. Y Jesús ha dicho a los discípulos, y lo siguen ellos, porque se llaman solo así. Jesús ha dicho, miren, no llamen a nadie Padre, porque uno solo es vuestro Padre. Ustedes son hermanos. Y ellos, en el libro de los Hechos y en las epístolas, uno ve que ellos se llaman hermanos, a todos unidos por un mismo Padre. Otra vez lleva ese sentido real de una relación que une al creyente, a los discípulos, con la auténtica familia de la fe, con esa familia de la fe que refleja el carácter de Dios, que refleja los principios y los valores, pero también que los refleja, los cree, los practica, los hace. ¿Sí? El canto decía, ¿verdad? Ven a mi casa, ven a mi mesa esta Navidad. Pues es un tiempo especial para poder traer a nuestra mesa a alguien que no es de nuestra familia consanguínea, que no es de nuestra familia política, y de repente traer a alguien que no es de nuestra familia religiosa, pero que necesita una muestra de ese calor familiar cristiano que nos caracteriza a nosotros, ¿sí? De traerlo y de compartirle. Y de compartir no solamente un pan, una taza de café o de chocolate, de compartir ese calor de la compañía auténtica, ¿sí? Pablo, hablando ya de las epístolas, ¿verdad? Pablo llama a los hermanos, no solamente hermanos, sino los describe, llamándoles amados hermanos o hermanos amados, porque ese calor familiar está unido, está sellado, está pegado por ese pegamento que él llama amor. Y ese amor se ve, se refleja, se demanda, se nos pide a nosotros, los hijos de Dios, los que somos familia de Dios, los que estamos aquí, hermanos. Ese amor, esa familiaridad amorosa nos demanda, nos pone en una situación de demanda a nosotros para cumplir lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dicen, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estamos bajo esa demanda, hermanos. Si somos familia, si queremos ser esta familia que no es una familia religiosa, que no es una familia política, que no es una familia consanguínea, sino que es una familia espiritual que comparte ese carácter divino de Jesús. Estamos también bajo esto que nos impone Juan aquí en su primera carta. Nosotros podemos decir, hermanos, que todo esto es posible, todas estas demandas y lo que hemos dicho es posible únicamente por el Espíritu Santo, que es el que pone en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo es el que nos hace mostrar la familia que el mundo hoy está necesitando. Ese canto que nosotros oímos, como ustedes bien saben, es un canto de un hombre no cristiano. Es un canto de un hombre no cristiano, pero que está hallando ese sentido de necesidad, de convivencia, de familiaridad. Y no solamente en esta época, sino siempre. Nosotros, hermanos, como familia de Dios, como casa de Dios, como pueblo de Dios, como comunidad de fe, nosotros estamos llamados también a mostrar mucho más que lo que puede hacer una persona no cristiana. En estos tiempos, hermanos, donde mucha gente es anónima, ¿sí? Mucha gente es anónima. Aún en las iglesias, principalmente en las mega iglesias, la gente es anónima. Llega, no se sabe quién llegó, quién se sentó, ya se fue, cómo se llamaba. Gente anónima. Gente sin nombre ni apellido, que anda así, en las calles, no solo en esta temporada, por días, semanas, meses, años, viven así. Van a su trabajo y viven en soledad. Tienen su familia y muchas veces viven en soledad, porque no tienen ese calor cristiano que solo Dios nos ha derramado a nosotros por su Espíritu Santo. En aquella sociedad, hermanos, en la sociedad del primer siglo, que estaba constituida por mujeres que eran marginadas, que estaba constituida por niños que también eran marginados, que estaba constituida por esclavos que también eran marginados, que estaba constituida por enfermos que también eran marginados, y que el grueso de la población era gente miserable y pobre, marginados. Ellos vinieron a conformar la familia de Dios, la casa de Dios, el pueblo de Dios, la comunidad de fe. Y ellos llegaron a ser una familia. Y fue tanto el impacto que ellos tuvieron en aquella sociedad que Lucas le escribe al excelentísimo Teófilo acerca de estas cosas. Y ahí vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que Lucas le dice a Teófilo, un hombre de la alta sociedad. Lucas le escribe ahí en el libro de Hechos, y andaban con sencillez de corazón, de casa en casa, partiendo el pan, cantando. ¿Por qué? Porque aún aquella gente rica necesitaba de Dios y necesitaba del calor humano. Sí, hermanos. El cristianismo alcanzó esas capas altas de la sociedad a través de esa convivencia, a través de esa identidad como familia. El cristianismo votó. Por eso es que el cristianismo se hizo
atractivo para aquellas gentes. Por eso es que el excelentísimo Teófilo o el centurión Cornelio, aquellos hombres centuriones, soldados, duros de corazón, ¿verdad? De ver muertos, de ver sangre, de ver despedazados, estar acostumbrados a la guerra, también necesitaban el calor de una nueva familia. Hermanos, ese impacto de la familia que Dios ofrece a través del nuevo nacimiento y a través de su iglesia. La sociedad romana estaba así fragmentada y el cristianismo viene y ofrece eso. La sociedad judía también estaba con sus conceptos equivocados de familia y con sus conceptos de privilegios. Somos hijos de Abraham, entonces tenemos privilegios de Dios. No. Nosotros debemos de preguntarnos entonces, hermanos, nosotros debemos de preguntarnos ahora, por ejemplo, ¿qué familia somos? Nosotros debemos de preguntarnos ¿a qué tipo de familia pertenecemos? Nosotros debemos de preguntarnos ¿qué tipo de familia promovemos? En estas fechas, ¿qué tipo de familia ofrecemos? Y yo podría preguntar todavía, o podría hacer una última pregunta. Después de escuchar esto y después de ver este breve panorama del concepto de familia, yo podría preguntar entonces, hermanos, ¿cuántas familias hay en Mensaje de Vida? Buena respuesta. Una familia. A veces en nuestra familia hay traviesos, hay inquietos, pero todos unidos. Todos unidos. Iglesia Mensaje de Vida. Este es su mensaje para ustedes hoy. Este ha sido su mensaje. No una familia de estas, no una familia de aquellas, no la familia romana, no la familia judía, una familia alternativa. Jesús presentó una familia alternativa. Y esa familia alternativa somos nosotros. Somos la familia de Dios. Que Dios los bendiga.